Pues comenzaré por presentar a la doctora Iris Rocío Santillán. Ella es licenciada en Derecho por esta universidad. Cursó el Common Study Program in Critical Criminology en la Universidad de Barcelona. Es maestra en Ciencias Jurídico-Penales con especialidad en Criminología. Ha tenido diferentes cargos en la administración pública como la PGR, la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otros. Fue directora de las misiones del Foro Latinoamericano para la Seguridad Urbana y la Democracia durante 10 años. En el ámbito de la docencia ha dado clases en la Universidad Americana de Acapulco, en el INACIPE, la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bajo la influencia de la criminología crítica, profundizó en los temas relacionados con la teoría feminista, el género, la violencia en contra de las mujeres y sus derechos humanos, por lo que ha sido invitada por diversas instituciones como el INACIPE, la UAM, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Colombia y el INMujeres, entre otras, a participar en proyectos orientados a la sensibilización, capacitación y profesionalización del personal ministerial y judicial en todo el país. Ha sido conferencista invitada en diferentes foros del país y del extranjero como Brasil, Cuba, Italia, Argentina, España y Colombia. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros en materia de derechos humanos de las mujeres y derecho penal con perspectiva de género. Algunos títulos de estos artículos son El aborto, un debate abierto, La igualdad jurídica entre hombres y mujeres, El caso de las mujeres homicidas, El delito de violación, aspectos fenomenológicos, Análisis comparativo de la legislación nacional sobre el delito de secuestro, y es autora de libros Violación y Culpa y el que ahora van a presentar, que es Matar para Vivir, Análisis criminológico, jurídico penal de casos de mujeres homicidas. Bueno, démosle un fuerte aplauso a la doctora Iris. Van a presentar el libro la doctora Lilia Granillo Vázquez y el licenciado Abraham Montoya. La doctora Lilia Granillo es profesora titular sede del Departamento de Humanidades de esta universidad, eje curricular habilidades comunicativas, la investigación técnica, procedimientos, administración y derecho y responsabilidad social para las ingenierías. Es titular de estudios de género y narrativa en la maestría de licenciatura mexicana contemporánea. Investigadora nacional SNI, proyectos de investigación en procesos de normalización y certificación en lengua española, ISO 26000 RS, valores socioculturales de México e Iberoamérica aportan al mundo, historia documental de las mujeres en México. Participa en diferentes redes profesionales. Participa en redes profesionales como la Red Temática Ética, Género, Lenguajes y Calidad de Vida, Red Panamericana para la Responsabilidad Social y los Comportamientos Éticos, Red de Género del Pacífico y Mexicano, Consejo Nacional de Evaluación de la Conformidad, CONEVAC, y Comité Técnico Nacional de Normalización de Sistemas de Asistencia, Seguridad y Salud del Trabajo. Bueno, entre otros, porque también tiene una currícula extensa. Pues yo no soy abogada, pero soy maestra de abogados y abogadas. Y hace poco que me preguntaban por qué ando en esto, dije, bueno, pues aprendí a defenderme a mí misma y luego ahora me toca defender a otros y a otros. Y el libro de Iris Rocío Santillán es no solamente una investigación muy profunda o un libro académico, es un manual para la vida para todas las mujeres, es algo que deberíamos de conocer todas. Ahora les voy a decir por qué. Es un manual, un libro de texto que deben de leer los jueces también. Miren, este volumen de 400 páginas tiene cuando menos 27 dedicadas a las fuentes usadas o referencias bibliográficas.
y ella tiene unas 350 fuentes consultadas, o sea, este es un compendio, además, pues, de todo lo escrito, como verán, en muchas lenguas. Tiene aquí tiene libros citados que incluyen desde encuestas de opinión hasta la literatura, como por ejemplo la literatura que se llama de ficción autobiográfica o ficción biográfica, de una colega mía, escritora, Tere Day, con sus mujeres transgresoras de allí, que tiene pues una visión transversal como es la perspectiva de género. La perspectiva de género es una mirada nueva, distinta. En otros países y en inglés es lo que se llama gender mainstream. Y bueno, aquí se tradujo como perspectiva de género, nos viene de los trabajos de las colegas españolas que están muy cercanas siempre a todo esto, pero pues allá tampoco se cantan mal las rancheras, al contrario, también hay muchísima violencia de género que se ve en las obras, que se ve en la literatura, también en muchas películas. Ellas sí hablan de esto y se acercan. Y cuando llegaron estos mandatos de los cuales habla el licenciado Montoya, estos mandatos internacionales que tenemos que cumplir y que nos conviene saber a todos, porque los mexicanos pues siempre estamos mirándonos el ombligo, y no lo digo yo, lo decía don Carlos Monsiváis, tiene un libro que empieza diciendo que había que dinamitar a las pirámides para poder ver al México de hoy, ¿no? Porque siempre estamos pensando en el pasado y en nuestro pasado, ¿no? Que es muy bueno, pero tenemos que ubicarlo también en los cambios de ahora. Entonces ella transita por la literatura, como les digo, también ofreciéndonos estos antecedentes históricos, literarios y culturales de por qué la situación de las relaciones entre hombres y mujeres está como está ahora. Por supuesto que hace un estudio muy grande de esta convención internacional, el famoso CEDAW, que es contra la discriminación de las mujeres, y también se basa en fuentes estadísticas, por ejemplo, del INEGI. Su hemerografía, la prensa que ella presenta es prensa jurídica, la hemerografía tiene y está además tomada de revistas especializadas, y son revistas especializadas de México, de España, de Colombia. Por supuesto está ahí nuestra revista Alegatos también, y también se incluye este trabajo citado, Esto quiere decir que con esto lo podemos ir a ampliar. O sea, si alguien quisiera saber cómo qué sería la perspectiva de género en México, pues puede empezar por ver la bibliografía, y ahí va a encontrar pues fuentes científicas muy autorizadas, y también relatos y relaciones de la cultura, que es una manera como más accesible de acceder a estos asuntos. Está por supuesto también el Amicus Curiae, que de ella nos hablará más adelante, que es como la gran motivación para ella para seguir en estos trabajos, y además el éxito que ha tenido, el éxito profesional, o sea, los frutos que ya se ve en los cursos que da y en las lecciones que les da a los jueces. El otro día me estaba contando que en estos momentos se está hablando sobre el lenguaje incluyente y está capacitando a las personas. Esto es en el aeropuerto, ¿no? En PGR, en el aeropuerto, para que conozcan el lenguaje incluyente, ¿no? Para que no le digan a uno, como me dijeron una vez a mí, que llegué a un juzgado llamada por un juez cívico. Yo tenía además como 15 días de haber dado a luz y llegué con mi bebé, ¿verdad? Así, porque me llamó el juez cívico, y porque había tenido problemas con un carpintero que me puso un closet, no lo acabó, yo tenía la bebé, nunca llegó, bueno, qué horror. Y entonces yo puse mi queja ante la Procuraduría del Consumidor, y el señor me demandó con el juez cívico, y el juez cívico me mandó llamar a un lugar por allá, lejísimos de esta ciudad. Yo llegué con mi bebé, entonces con entonces mi marido atrás, que quería entrar y que no lo dejaban entrar, y el que estaba en la barandilla, que supongo que es el agente del Ministerio Público, me dijo: ay señora, pero mire nada más, ¿qué hizo? ¿Por qué anda usted de argüendera peleándose con el vecino? Eso fue lo que me dijo, ¿sí? Y yo me quedé así, dije, no, pues esa no soy yo, ¿verdad? Esto no es para mí. Por supuesto que cuando entré y le expliqué al juez y le presenté que tenía yo ya ven que les dije que aprendí a defenderme, que había puesto mi caso ante la Procuraduría del Consumidor, el juez puso al señor, bueno, además le dijo: le doy 1 minuto para que le pida perdón a esta señora,
O sea que sí hay jueces que sí son sensibles y la ley sí puede avanzar. En fin, también en su legislografía, fíjense que ella es una maestra pues en esto del aparato crítico y en esto de la investigación. Ella tiene desde acuerdos del procurador y luego hace referencias al Código Penal Federal, alemán, español, por supuesto la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es una ley ejemplar que nos costó a todas en el feminismo. En esto, bueno, sobre todo a Marcela Lagarde y eso, pero detrás de todas estas mujeres pues hay otros grupos de mujeres y unos cuantos hombres que defienden estas cuestiones, que se pelean, que saben, que nacieron siendo de suyo democráticos y protectores de mujeres. Tesis jurisprudenciales, por ejemplo, sobre adulterios, muy interesante, ¿no? Sobre también iba yo a leer algunas páginas, pero yo creo que no tenemos tiempo, mejor hay una que sí me interesa leerle muy bien, sobre estas de los adulterios, ¿verdad? Todo en contra de estas mujeres, ¿no? Con aquella ideología del siglo XIX, el cual pues que fue el siglo más virulento de veras contra la mujer, con esta idea de que las mujeres somos las reinas del hogar. Antes no éramos las reinas del hogar, nada de eso. Nada más en el siglo XIX con estas ideas románticas trasnochadas y luego el modernismo, porque de reinas del hogar pasamos a ser femmes fatales y mujeres peligrosas, monstruos y todo esto, ¿no? En este imaginario. Todos estos estereotipos racistas. Si alguien quiere enterarse pues de lo que es la frenología, lo que es el clasismo, cómo se gesta estas ideas, estos pensamientos, pues tiene que ver todas las referencias que hace ella a estas teorías pues psicológicas y criminalísticas, ¿verdad? Criminológicas, que dicen que con ver a la cara a la persona ya sabe uno si va a cometer un crimen, ¿no? Es decir, porque tiene los ojos así muy juntos, o porque le creció la barba, ¿no? Porque a lo mejor tiene una nariz de bruja, ¿no? Y a lo mejor eso es familiar, ¿no? Y pues, ¿cuál es la nariz de bruja? ¿Cuál es la nariz de bruja? ¿En dónde, verdad? Bueno, y entonces también tiene todas estas referencias pues al homicidio y lesiones por infidelidad matrimonial, pero infidelidad matrimonial solamente parece que aquí solamente la hacen las mujeres, porque los hombres no, ¿verdad? Como ya pues hay psicólogos italianos que han dedicado muchas páginas a esta costumbre mexicana de la casa grande y la casa chica, ¿no? Y dicen que es un caso único, que bueno, como saben el chiste, que siempre la casa chica es en realidad más grande que la casa grande, ¿no? En fin. El adulterio, pues, en casos de adúlteras, o sea, es el adulterio, pero en casos de adúlteras. Ella también tiene aquí, pues, estas menciones de atenuación de la pena, pero en el caso de los varones homicidas, o en el caso de ellos, sí se atenúa la pena, ¿no? Porque, por ejemplo, es la pena por un descontrol psíquico del señor que encontró a la señora infragante, o a lo mejor que se lo imaginaba. Y acuerden nuestra terrible canción que cantamos, todavía en mi familia a veces la canto, yo la canto, porque pues era la que cantábamos en la casa de mis padres, y mis hijas siempre se enojan: mamá, ¿cómo vamos a cantar la Martina? La Delita está bien, te acepto la Delita, la Martina no, ¿verdad? Y a la sorpresa, por ejemplo, de la infidelidad como atenuante, ¿no? Es que me sorprendí así como nosotras, es que me deslumbró y no vi la luz y entonces le pegué, ¿no? También, pero siempre como con estas referencias de que es atenuante en el caso de varones. Fíjense que ella también hace como una propuesta de fuentes bibliográficas, y no me voy a referir nada más a las fuentes, muy novedosa y muy adecuada. Por eso digo que es una investigación ejemplar y que se puede replicar, o sea, quien quiera la puede volver a hacer suya, este esquema, esta estructura de trabajo de ella, porque tiene, por ejemplo, la dicteotopografía, que así se llaman las páginas electrónicas, también las tiene separadas y organizadas por agencias de noticias nacionales e internacionales. También recurre a organismos y agencias como Amnistía Internacional, el Banco Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana también de Derechos Humanos, la OEA, y también se refiere a páginas de literatura, insisto, lo mismo otra vez, y de historia, como cuestiones de
estudios culturales que hace Eduardo Galeano, como el de un estudio muy interesante sobre misoginia y canciones, aquello de que la maté porque era mía. Entonces es un estudio que de veras que va muy profundamente a todo lo que nos antecede, ¿no? Paso ahora rápidamente a contarles cómo está dividido el libro en 5 capítulos, pero les voy a leer una parte del prólogo de una gran experta que es Elena Azaola para que vean de qué les estoy hablando. Desde este primer capítulo, dice Elena Azaola, podemos constatar lo que caracteriza el trabajo de Iris Santillán: los recorridos minuciosos, exhaustivos, rigurosos, plagados de referencias, ¿sí? Y es que ella misma se tiene que convertir en una referencia. Sus trabajos, este libro no solamente tiene esta detallada pues enumeración de marco teórico en el capítulo 1 y en el capítulo 2, sino que además está muy bien ilustrada con tablas, cuadros, gráficas, resúmenes que le pueden servir al juzgador, también como a las mujeres, nada más, ¿no? Porque, como ya ha dicho también el licenciado Montoya, ella presenta 10 casos que ha estudiado, además de todo el marco teórico que propone y todos los acercamientos y la discusión, digamos, jurídica. Después propone un marco de análisis, cómo analizar el caso de estas mujeres que están sentenciadas. Entonces ella trabaja con los casos de 10 mujeres en los cuales pues resalta la edad de las mujeres y resalta también pues los casos de ellas que le ha puesto otro nombre: Abigail, Lisa, María, Irma de 29 años, Dolores de 54, Susana de 38, todas ellas atravesadas por la pobreza, que ya saben que también en el mundo, cuando hablamos de pobreza, pues las más pobres somos las mujeres y más las mujeres indígenas, ¿sí? Entonces, ella, como les digo, y les digo a todos los alumnos, y lo presentaré también en mi clase de metodología, técnicas y métodos de investigación, ofrece un modo especial de acercarse a esto. Es una estructura, como una rejilla que cualquiera puede tomar para aplicar después. Entonces, este libro es un instrumento. Tengo muchas, como ven, tengo muchas notas y también aquí señalé muchísimo. Ya me tocará escribir la reseña, pero lo que quiero decirles es que este libro es fundamental. Le voy a pedir a Iris también que después elaboremos un libro de autoayuda, porque cuántas veces, miren, yo he trabajado mucho tiempo en grupos feministas, y pensar en matar al marido, al padre, al hermano, al hijo, pensar en matarlo no es delito, ¿sí? ¿Quién no ha pensado en matar a alguien para sacarlo de la vida? Y siempre contamos en estos grupos de trabajo feminista, en estos pequeños talleres, el caso de la prima de una amiga, que ella, el marido le dijo: no te voy a dar el divorcio primero, primero que le digo, hasta que, a ver quién se muere primero, ¿no? O sea, hasta que la muerte nos separe, luego a ver quién se muere primero. Y luego, y ella se quedaba así, y iba a los grupos feministas, a los grupos de talleres, de estos talleres de autoayuda que se gestionan como grupos de AA, y que se trabaja la codependencia, son grupos de codependencia o de personas en relaciones adictivas. Y esta señora decía que pues le decía: dame el divorcio. No te lo doy hasta que la muerte nos separe, ¿no? Porque así nos casamos. Y yo decía: no, pero no puede ser. Yo quiero, no, pues a ver quién se muere primero, ¿no? Y hasta que le dijo: primero te mato. Entonces ella fue y pidió ayuda, y entonces planteó las cosas, empezó aquella cosa tan terrible del divorcio espantoso. Ella cuenta que visitó 3 abogados y que todos le decían: su divorcio va a ser horrible, le doy todos los datos pero no la ayudo. Por fin uno le dijo: yo le ayudo. Y que le dijo, pues le tiene que decir y que le tiene que contar a su familia, y encuentre un hombre que la apoye. Y entonces ella fue a ver al hermano y le dijo el hermano: ¿cómo? No te va a matar, pues es mi carnal, mi cuñado, mi tal. Y entonces el marido, bueno, ella
llegó la lucha tan terrible y entonces el hermano fue a ver a la amiga, a la prima de mi amiga, y le dijo el hermano, ¿qué crees? Esto está tan terrible que a lo mejor tenemos que pensar en hacer aquello que tú decías. Esta es familia pues de clase alta, en la cual había muchísimos intereses económicos, por supuesto. Y entonces esta señora de Tecamachalco decía, entonces yo pensé y le dije a mi hermano, no lo hagas porque mis hijas y mis hijos van a quedar desprotegidos, sin dinero, y eso qué va a pasar con la herencia, espérate, ya no es tiempo, antes te dije que a lo mejor lo desaparecieras, ahora ya no. Bueno, pues entonces después, ¿qué sucedió después? Al año el hombre a ella, el esposo, la mandó matar. Ella salió adelante, pero nos contaba eso y decía, hay que actuar. Yo tenía que haberme quitado de ahí en ese momento, antes de que las cosas llegaran a ese grado. El licenciado Montoya hablaba de mujeres homicidas, de mujeres asesinas. No son mujeres asesinas. El caso que estudia los casos que estudia Iris aquí tienen muchos atenuantes, son de legítima defensa o de defensa personal, no sé si será legítima, eso que lo deciden los abogados, los jueces. Hay un caso en el cual la mujer ni siquiera estaba presente, ¿sí? Y hay dudas de lo que pasó. Entonces, pues yo dejo aquí ya esta charla contándoles que esta es una gran investigación que se puede estudiar y que se puede replicar. Por supuesto está aquí la perspectiva de género, que como les digo es una mirada distinta, muy bien explicada, y los jóvenes deberían aprovechar porque esta estructura que ella propone de análisis jurídico se puede aplicar a robos, se puede aplicar a muchísimas otras cuestiones jurídicas, que ya ven que nuestras cárceles están llenas de personas pues que no han cometido delitos, inocentes, y tenemos ahí un desbarajuste terrible en nuestro aparato judicial. Bueno, voy a leer la historia que explica, o sea que esta es una historia que a lo mejor ustedes nunca han escuchado, es la Biblia y el origen y el Génesis, y Adán y Eva tiene muchísimas más versiones de las que la Iglesia Católica nos ha permitido a nosotros leer. Yo en todo caso recomiendo la Biblia latinoamericana porque esa sí tiene sus anotaciones, ahí en esta chiquita, y esa sí nos cuenta las otras historias. Cuando Dios hubo creado al primer hombre solitario, se dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le creó una mujer tomada como él de la tierra y la llamó Lilith. Yo no sé por qué mis papás me pusieron Lili a mí, ¿no? Bueno, desde ese momento no cesaron de rivalizar entre sí. Ella decía, no me acostaré debajo, y él decía, yo tampoco me acostaré debajo, sino encima, pues tú estás hecha para estar debajo y yo encima. Ella le dijo, los dos somos iguales, pues ambos venimos de la tierra. Ninguno de ellos escuchaba al otro. Contestando esto, Lilith pronunció el nombre maravilloso. ¿Ya saben cuál es el nombre maravilloso? El nombre de Dios. El nombre maravilloso, y se ocultó en el espacio aéreo. Adán oró ante su Creador y dijo, soberano del mundo, la mujer que me has dado ha huido lejos de mí. Enseguida Dios envió a 3 ángeles en su búsqueda para hacerla volver. Dios dijo a Adán, si ella quiere regresar, todo está bien, si no, deberá aceptar que 100 de sus hijos mueran cada día. Los ángeles partieron en su búsqueda. La sorprendieron en el corazón del mar, en las aguas tumultuosas que en el futuro ahogarán a los egipcios. Le dieron la orden del Señor, pero ella no quiso volver. Le dijeron, te hundiremos en el mar. Y ella les replicó, dejadme. He sido creada para enfermar a los niños de pecho, desde su nacimiento hasta los 8 días, si son muchachos. Yo me ocupo de ellos y desde su nacimiento hasta los 20 días, si son niñas. Después de haber oído sus intenciones, insistieron en capturarla. Ella les hizo esta promesa: cada vez que vea vuestros nombres o vuestras imágenes inscritas en un amuleto, no tocaré al bebé que lo lleve.
Ella debió aceptar que 100 de sus hijos murieran cada día y por ello todos los días mueren como demonios. Cuando escribimos el nombre de estos ángeles en un amuleto llevado por los niños pequeños, Lilith los ve y se acuerda de su promesa y el niño se cura. Esta es una leyenda judía, es el alfabeto de Ben Sira del siglo X.